Capítulo 13, versículos 18 al 25. Versículo 18, fíjate cómo comienza. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos, y aquí hay una imagen detrás mío, la imagen dice orad por nosotros. El escritor está diciendo, el escritor de la carta a los Hebreos, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Acuérdense que los versículos anteriores acaba de hablar de los pastores que velan por las almas. La predicación del domingo pasado y antepasado estuvimos hablando acerca de eso, de cómo los pastores han de velar por las almas. Y estuvimos hablando acerca de que los pastores no son oficiales de ceremonias, sino pastores para pastorear, personas que velan por las almas. Y aquí el versículo ahora es como que les dijera a las personas, también ustedes tienen que orar por sus pastores, ¿ya? O sea, no es solamente, hermano, como muchos se me acercan y dicen, por favor, ore por mí. Y acá el texto también es, hermano, también ora por mí. Esto nos recuerda algo importante entonces. Somos mutuamente sostenidos por la oración. Amén. Los que enseñan necesitan que ustedes oran por los que enseñan. Los que cuidan también necesitan oración y cuidado. Los que velan por las almas también son hombres que están delante de Dios y delante del mundo y necesitan oración de su parte. Necesitamos oración mutua. Entonces aquí yo les diría, hermanos, también oren por el que está hablando. Y acá hay una expresión que a veces se presta a confusión. Tenemos buena conciencia. El versículo cuando dice que tenemos buena conciencia no quiere decir que mi conciencia está tranquila y no me he portado mal. No ese es el sentido. La conciencia limpia tiene que ver con que en Cristo, por la sangre de Cristo, hemos sido limpiados y tenemos acceso al trono de gracia. Cristo limpia nuestras conciencias para que podamos acercarnos al trono de gracia. Básicamente, esta expresión que tenemos buena conciencia no tiene que ver con que no he cometido ningún pecado, no, tiene que ver con que tengo acceso al trono por gracia. Desde ahí se tiene que leer ese tenemos buena conciencia. Hermanos, ustedes, sus pecados han sido remitidos, perdonados, limpiados, a igual que los míos. Tenemos libertad de acceso ambos para llegar al trono de la gracia. Eso significa limpios de conciencia. No tiene que ver con una cosa psicológica que me dice, no, ya no me siento culpable. No ese es el sentido. Cuando la carta a los Hebreos está hablando de limpio de conciencia, se refiere a tus pecados han sido perdonados y no se traen como forma para decir, tú estás impedido de venir ante el trono de la gracia. Tú has sido limpiado. No están y tienes acceso al trono. Todo eso significa limpio de conciencia. Entonces, acá debo decir, el que guía al pueblo, el que enseña, el que pastorea, también necesita ser sostenido en oración por los hermanos delante del trono de Dios. Ambos, ¿ya? Ahora fíjense cómo comienza diciendo en la siguiente parte, y el Dios de paz. El Dios de paz. No comienza el hombre que hizo pacto con Dios. Es el Dios de paz. El sujeto es Dios. El protagonista del pacto, y lo vamos a ver más adelante, el que inicia todo, el de la iniciativa, es Dios. El pacto procede de Dios. Y aquí es importante entender esto. Tú solo le puedes dar algo a Dios
porque Dios lo puso en ti. Dios no acepta nada que no venga de Él. La adoración que tú puedes darle es porque el Espíritu Santo puso en ti palabras para expresársela a Él. En ausencia de lo que Dios te ha dado, no puedes ofrecerle nada. Solo se puede ofrecer lo que Dios nos ha dado. Y aquí tengo que decir algo que muchos personas cerradas, estoy tratando de no ser tan fuerte, ya lo voy a decir. Un grupo de ignorantes te van a decir pacta con Dios. Y tú, como estás dentro del grupo de ignorantes, vas a decir pacto con Dios. ¿Ya? El que pacta con Dios es un ignorante. ¿Cómo me está diciendo eso, hermano? Sí, porque el único pacto que vale es el que Dios comienza, no es el que el hombre comienza. ¿Ya? Viene de Dios el pacto, no viene del corazón del hombre. Y te manipulan para decirte, ¿quieres tú ser prosperado? Pacta con Dios, pacta con Dios. Pacto de $1,000, pacto de 500, pacto de 100. ¿Ya? Multiplica eso por 5, pero pacta con Dios. Todo eso es no solamente ignorante, es un robo, es manipulación. Y cuando ustedes escuchen pacta con Dios, es una persona que quizás no está dándose cuenta, pero está mintiendo. Está siendo engañado y engañando. No puedo decir que es un mentiroso, pero sí puedo decir que está mintiendo. Cuando tú caes en el juego de pacta con Dios para manipular a Dios, para que Dios haga algo, estás siendo engañado. La Escritura jamás enseña, no hay nadie en las Escrituras que pacta con Dios para conseguir algún logro económico o de cualquier tipo. Y entonces es una idea religiosa equivocada, esto de haga un pacto con Dios. Y ese lenguaje se usa para manipular. Manipula la fe, pide dinero, mover emociones o hacer creer que el hombre puede negociar con Dios. En Hebreos, la carta a los Hebreos, eso no está. Fíjate, el pacto verdadero no es el pacto del hombre con Dios, es el pacto de Dios con el hombre. Amén. No fue inaugurado por mis promesas. Señor, yo te prometo. No fue inaugurado o comprado por mi dinero. No fue inaugurado por mi voto religioso. No fue inaugurado por mi emoción que sentí en el momento de que empecé a adorar y alabar. El pacto de Dios con el hombre fue inaugurado por la sangre de Cristo. El pacto que vale no es el que el hombre inventa para negociar con Dios. Es el que Dios estableció por la sangre de Cristo. Dios inauguró un pacto y ese pacto fue inaugurado por la sangre de Jesús, el Cristo. Amén. Todo lo demás que te digan, haz un pacto con Dios, te están engañando. Engañando. Y uno termina repitiendo esas tonteras por ignorante. La siguiente imagen. Fíjate, continúa el versículo. Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor, el gran pastor de las ovejas. Bellísimo. Acuérdense, el buen pastor su vida da por las ovejas. Este es nuestro gran pastor. Qué hermoso versículo, qué hermosa frase que termina hablando del gran pastor. Después de hablar de los pastores de la iglesia, la carta levanta nuestros ojos a mirar a Jesús, el Cristo, como el gran pastor. Los pastores humanos velan por las almas, es cierto, pero no son dueños de la grey.
La iglesia no pertenece al pastor humano. La iglesia no pertenece de nuevo al pastor humano. Las ovejas no son de la pertenencia del pastor. La mesa tampoco pertenece al pastor humano. Las ovejas, el pueblo, el rebaño es de Cristo. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Y ese gran pastor vive porque dio su vida, vive porque Dios lo resucitó de entre los muertos. No quedó retenido en la muerte. Él es el sumo sacerdote vivo, nuestro mediador, que permanece, el gran pastor. ¿Y qué hace el gran pastor? Él lleva a sus ovejas. ¿Y dónde nos lleva? A la presencia de Dios. Tenemos que pensar esto, hermanos. A veces pensamos que el mediador es una suerte de yo le cuento a Jesús para que Jesús le cuente al Padre. No, eso es de la Iglesia Católica. No, es más como el gran pastor que nos lleva a la presencia del Padre, como si fuéramos sus ovejas. Y Dios pudiera decir, aunque no dice esto, pero por usar esta metáfora, ¿y estas ovejas? Algunas negras, otras no tan negras. ¿Y estas ovejas? Estas ovejas vienen conmigo. Ah, ¿son las tuyas? Sí, son las de mi pueblo. Ah, ¿qué estoy diciendo con esto? Que la imagen de mediador más se parece a la imagen del pastor que lleva a sus ovejas a la presencia del trono que a la de María que intercede para que le cuente al hijo algo. No, esas son tonteras. Entonces, ningún pastor humano es dueño de la grey. Cristo es el gran pastor y el dueño de las ovejas. Fíjense de nuevo, vamos a ver por la sangre del pacto eterno. Aquí está el centro de todo esto. Hebreos nos ha hablado de la sangre. Hebreos nos ha hablado de la sangre, del pacto, del santuario, del acceso libre, de nuestras conciencias limpias para llegar al trono de la gracia. Todo como consecuencia del pacto, de la ciudad que realmente de la cual somos ciudadanos. Ahora lo reúne todo aquí. Y fíjense, la sangre del pacto eterno. ¿Por qué es eterno? Por lo menos hay 3 razones de por qué es eterno. Es eterno porque procede del Dios eterno. Porque su origen es la eternidad. ¿Por qué es eterno? Porque el Dios eterno quiso hacer este pacto. Es eterno porque fue inaugurado por la sangre del Hijo eterno. Y aquí un punto importante. Cuando Dios comenzó a ser Padre, Él siempre fue Padre. ¿Por qué? Porque siempre tuvo un Hijo eterno. Padre eterno tiene un Hijo eterno. Yo primero fui padre cuando nace mi hijo Cristóbal. Tengo un principio. Cuando nació tu primer hijo, llegaste a ser papá. Pero Dios no llegó a ser papá. Él siempre fue padre del Hijo eterno. Por eso el pacto que Dios hizo es eterno, pero también es eterno por las consecuencias definitivas de este pacto. Acceso abierto para siempre, conciencia limpia de nuestros pecados para siempre, pueblo que se puede presentar delante de Dios en libertad para siempre, una ciudad que está asegurada para siempre, perdón de los pecados para siempre y que Dios nos llame sus hijos para siempre. No estamos bajo un pacto temporal como era el antiguo pacto. Estamos bajo un pacto que no envejece, que no desaparece. Estamos bajo el pacto que las Escrituras llama pacto eterno. Y ese pacto fue inaugurado por la sangre de Cristo. Y vuelvo a decir, el pacto ya fue inaugurado cuando Cristo derramó su sangre en la cruz. Por eso nadie tiene derecho a venderte otro pacto.
Nadie tiene derecho a inventarte otro pacto. Nadie tiene derecho a decirte que puedes fabricar un pacto humano con Dios para recibir lo que Cristo ya estableció. Entonces, si te vas a escuchar esto, de que hagas un pacto y que tanto vale el pacto, te están engañando. El pacto eterno no se negocia desde la tierra. Fue inaugurado por Dios en base a la sangre del Hijo de Dios. Tú eres parte de este nuevo pacto porque Cristo murió en la cruz. ¿Y qué dice ese pacto? Ese pacto decía y dice todavía que yo perdonaré tu maldad. Hay perdón por la sangre que inauguró el nuevo pacto. La siguiente imagen nos hace aptos. Leamos esta porción donde dice, os haga aptos en toda buena obra para hagáis su voluntad. Después de tanta doctrina, después de tanta enseñanza, se tiene que vivir la doctrina. Si hoy día aprendiste que Dios es Dios fiel, tu vida ha de reflejar la fidelidad de Dios. Hebreos termina en vida, en obediencia, en buenas obras, en hacer la voluntad de Dios. Pero no como legalismo, ¿eh? No como si Dios dijera, ya les di el pacto, ahora arréglensela solos. No, el Dios de paz nos hace aptos. Cuando digo nos hace aptos, nos capacita es la idea. Porque Dios es el Dios que nos capacita, el Dios que nos forma, el Dios que trabaja en su pueblo. Amén. Y fíjate lo que continúa diciendo, haciendo Él, o sea Dios en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. El mismo Dios que estableció el pacto es el Dios que te capacita para vivir dentro de este pacto. El pacto inaugurado por la sangre de Jesús no solo te concede el acceso al trono de la gracia, también te forma como el pueblo de este nuevo pacto que entra ante su presencia. No solo te permite entrar ante su presencia, sino que también modela tu vida para que vivas como uno que es digno de estar en la presencia del Padre. La siguiente imagen, fíjense, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Ustedes saben que algunos versículos fueron, en nuestra predicación, algunos fueron duros. A algunos les dolió más que a otros. Otros fueron consoladores, de ánimo. No siempre fue fácil exponer el libro Los Hebreos. Como dije, algunos consolaron, otros confrontaron. Algunos advirtieron y nos dieron ánimo. Pero todos tienen que considerar esto. Nos lleva al trono de la gracia. Y fíjense, y fue interesante que también la Escritura en la carta a los Hebreos nos dice, no endurezcas tu corazón. Nos mostró la carta a los Hebreos de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero también nos confrontó diciéndonos, no dejen de congregarse o no vuelvan atrás. Por eso dice, soporten la exhortación. No huyas de la palabra cuando sea incómoda. No corras o tapes el oído cuando la exhortación
te toca algo sensible y tú sabes que tienes que renunciar a eso. No trates la corrección que nos da la Escritura como si esa fuera tu enemiga. Porque la palabra sí nos consuela, nos levanta, pero a veces nos parte en dos. Pero si viene de Dios, aunque sea la espada que nos parte en dos, siempre es para vida. Amén. La palabra que exhorta no viene para destruirnos, sino para mantenernos en la vida de este pueblo del nuevo pacto. Cuando Dios te confronta, no es para destruirte. Cuando Dios te confronta, es para restaurarte. Y a veces la confrontación de Dios nos duele, pero siempre tiene como propósito la restauración. Amén. La siguiente imagen. La gracia sea con todos. Es como está terminando la carta. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así termina Hebreos, pero esta frase no aparece de la nada. Hebreos ya había dicho en el capítulo 12, fíjate lo que había dicho. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuidémonos, hermanos, estemos atentos, que nadie se quede atrás, que nadie se aparte, que nadie se endurezca, que nadie cambie la gracia por amargura. Sí, es difícil lo que has estado viviendo, pero aún lo que has estado viviendo, ninguna de esas son razones para amargar. Ninguna de esas son razones para dejar de ser adorador. Amén. Ninguna son razones para dejar de creer o para que en tu cansancio te detengas. Y ahora el final dice, la gracia sea con todos vosotros, la última parte de Hebreos. No solo con algunos, no solo con los que son más fuertes, no solo los que llegaron sin cansancio, sino con todos vosotros. Las últimas palabras de Hebreos no es de miedo, no es presión, no es culpa. La última palabra es gracia. Amén. Pero no una gracia liviana, no una gracia barata. Es una gracia que tuvo el precio de la sangre del Hijo de Dios. Es una gracia cara, carísima. Que nosotros no nos costó nada, no significa que el precio no fuera alto. Porque esa gracia nos abrió el acceso al trono de la gracia. Amén. Limpió nuestras conciencias, perdonó nuestros pecados, retiró la inmundicia que había en nuestro corazón y que nos impedía llegar ante el trono de Dios. Es esa gracia que afirma el corazón, esa gracia que corrige, que confronta, que confronta y que sostiene y nos mantiene por gracia siendo el pueblo del pacto, del nuevo pacto, y que la Biblia llama el pacto eterno. Hebreos entonces advirtió, nadie deje de alcanzar la gracia. Y ahora estas últimas palabras nos bendice, que la gracia sea con todos vosotros. Hebreos, la carta a los hebreos no nos llama a inventar pactos con Dios. Estos predicadores, inventores de pactos, ignorantes como ellos solos. Termina llamándonos a descansar en el pacto que Dios inauguró por la sangre del Hijo de Dios. Es el Dios de paz que tiene la iniciativa. Él es el que resucitó al gran pastor de aquellas ovejas que Él es dueño.
En Cristo, por su sangre, Dios estableció el nuevo pacto. Por el pacto inaugurado por la sangre de Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. Nos hace aptos, nos capacita para hacer su voluntad. Produce en nosotros lo que le agrada por Jesucristo. El Señor produce el querer como el hacer. Por eso toda la gloria es para Él. Amén. Por eso también la carta termina diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Amén. Y entonces podemos decir: gracias porque tú eres el Dios de paz. Gracias porque resucitaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Gracias porque el pacto que inauguraste por la sangre es un pacto eterno. Gracias porque el pacto no es ni comienza en nosotros, sino en ti. Tú tomaste la iniciativa, tú diste a tu Hijo, tú abriste el acceso, tú inauguraste el pacto eterno por la sangre de Cristo. Que seamos librados de pactos falsos que quieren negociar con Dios. Que nuestro corazón sea afirmado en la gracia. Que podamos ser aptos para hacer la voluntad del Señor, para que se produzca en nosotros lo que es agradable delante de ti por Jesucristo. Y acá oremos, hermanos, para que esta palabra de exhortación no sea recibido por un terreno duro, sino por un terreno que produzca fruto, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la gracia para todos nosotros, y que todo sea para gloria de Dios a través de Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias te damos por el pacto eterno, que es en base a la sangre de Cristo, y gracias porque lo dice expresamente. La sangre de Cristo inauguró este nuevo pacto, y por ese nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados. Gracias porque Cristo no quedó ahí clavado en la cruz, ni tampoco solo en la tumba, sino que tú lo resucitaste. Gracias porque tenemos el camino abierto para llegar ante ti, Señor. Gracias porque tenemos la entrada asegurada. Gracias porque el pacto es eterno, porque la redención es eterna y nuestra salvación es eterna, porque está basado e inaugurado por tu Hijo, el Hijo eterno de Dios. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Señor, glorifícate en nuestra iglesia. Señor, muestra tu gloria. Extiende tu mano trayendo sabiduría, trayendo señales y prodigios si es necesario, pero que todo sea hecho para tu gloria. Que tu presencia sea con nosotros, que caminemos a tu paso, que tu presencia nos bendiga. Todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.